Hola, hoy vamos a explicar lo que son las progresiones aritméticas. Una progresión aritmética no es más que una sucesión en la que a cada término vamos pasando al siguiente sumando una cantidad constante, ¿vale? Esta cantidad constante puede ser positiva o negativa. Entonces, este tipo de sucesiones son bastante sencillas, son parecidas a los ejercicios que hemos visto antes, lo único que podemos realizarla siempre, obtener su término general a partir de una fórmula, que es muy sencillo. Por lo tanto, siempre que tengamos una sucesión en la que de cada término se pasa al siguiente, sumando o restando una cantidad constante, vamos a tener una progresión aritmética, ¿vale? Vamos a ver ahora. Esa cantidad constante tiene un nombre. En matemáticas, esa cantidad constante se llama diferencia. La vamos a denominar diferencia. Y se representa por la letra D. ¿De acuerdo? ¿Qué es la diferencia? Pues simplemente lo que sumo o resto. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos de sucesiones. La A. 2, 5, 8, 11, 14. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia que es el término que sumo o resto. De 2 a 5 van 3, pues ya sabéis que la diferencia será simplemente el número 3. Otra sucesión, pues 8, 5, 2, menos 1. ¿Cuál es la diferencia? Pues de 8 a 5 le hago a restar 3. De 5 a 2 resto 3. Pues la diferencia es tan sencillo como poner ese número, el menos 3. Esto es bastante trivial. ¿Qué es la diferencia? Una cantidad constante que en las progresiones aritméticas sumo o resto. ¿Cómo obtenemos el término general de una progresión aritmética? Y, ojo, os estoy diciendo que es una progresión aritmética. Cuando vosotros sepáis que es una progresión aritmética, podemos obtener el término general. Término general. Pues el término general se obtiene a partir de la siguiente fórmula. La A sub n, o el término enésimo, va a ser igual a la A sub 1, o primer término, más n menos 1, multiplicado por la diferencia. Esto a simple vista es muy complicado porque hay muchas letras, pero a la hora de hacer la práctica es muy sencillo. ¿Qué os podemos preguntar? ¿Cómo se entiende este tipo de progresiones aritméticas? Pues lo más normal es que tú conozcas cuál es el primer término de la sucesión y conozcas la diferencia. Entonces yo te podría decir, vale, obténme el término general y dime los siguientes 4 términos, por ejemplo. Dada una sucesión, por ejemplo, con su primer término o A sub 1, ya sabéis que ese número representa el término, la posición, la casilla que ocupa. 45 y diferencia 5, os puedo preguntar, obtén el término general. Lo sencillo de estas sucesiones, ¿vale?, es que directamente podemos obtener ese término general, podemos obtenerlo simplemente aplicando lo que hemos dicho, la fórmula de la progresión aritmética. Vamos a ver esta fórmula, tenerla en cuenta todo el rato. A sub n es igual a A sub 1, es decir, al primer término conocido, lo dice este enunciado, 45, más n menos 1 por la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Conocida, 5, por 5. Ahora despejamos. Esto es igual a 45 más ese 5 multiplica el menos 1 y al n, pues sería más 5n menos 5. Y esto dará, unimos el 45, le restamos el 5, será 5n más 40. Por lo tanto, el término general de esa sucesión es 5n más 40. Vamos a obtener el A1, el A2 y el A3. Ya sabéis que simplemente sustituir el 1, el 2 y el 3 donde esté la n. Pues A1 es igual a 5 por 1 más 40, que es 45. El A2, 5 por 2 más 40, que es 50. El A3, 5 por 3 más 40, que es 55. Y así sucesivamente. Vamos a ver otra sucesión un poco más compleja, en este caso con un número decimal. Y voy a hacer
más despacio el despeje de la fórmula para que lo tengáis muy clarito. Vale, dada una sucesión con su primer término, 7,4, y su diferencia igual a 0,4, obtener el término general. Término general. Pues volvemos a aplicar la fórmula que dice que a sub n es igual al primer término más n menos 1 por la diferencia. Solo tenemos que despejar esos valores en esta fórmula. A sub n es igual a sub 1. Pues el primer término de esta fórmula es este primer término. 7,4 más n. N es n. Todo se queda en función de n. Es una variable, una incógnita. No puedo sustituirlo por nada. Y ahora la diferencia también está dada en el enunciado. 0,4 por 0,4. Por lo tanto, a sub n es igual a 7,4 más. Repito, vamos a despejar esta parte de la ecuación. Esta multiplicación del 0,4 multiplica al menos 1 y multiplica al n, a los dos términos. Por lo tanto, primero será 0,4 por n, pues será 0,4 por n o 0,4n, y ahora, seguidamente, menos 1 por 0,4, menos 0,4. Juntamos los números por un lado y las letras por otro. Por lo tanto, a sub n será 0,4n más 7,4 menos 0,4, que es 7, simplemente. Y sustituyendo por n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 y así sucesivamente, podría obtener el término A1, el término A2, el A3 y consecutivamente. ¿El A1 cuál sería? Pues 7,4, el A2 será, ¿qué? 0,4 por 2, 0,8 más 7, 7,8, el A3 os lo dejo a vosotros. Así de sencillo. Vale, además, en estas progresiones aritméticas, que recuerdo a todos que es una sucesión en la que lo que estamos haciendo es sumar todo el rato un término de forma constante, ese término lo llamamos diferencia, tienen un apartado muy interesante, que es la suma de términos de una progresión. ¿Qué es la suma de términos de una progresión? Pues simplemente si yo tuviera una progresión, una sucesión que fuera de este estilo, 1, 3, 5, estoy sumando todo el rato 2, ¿verdad? Más 2, vale. Y te digo, uy, he borrado 2. 1, 3, 5. Y yo os digo, oye, dime la suma de sus 3 primeros términos. Pues eso es muy fácil, ¿verdad? ¿Cuál es el primer término? 1. ¿El segundo término cuál es? 3. Y el tercer término es 5. Pues lo sumo todos, que sería 1 más 3 más 5, 9. Vale, ya he terminado, profe. Sí, claro. He dicho la suma de los 3 primeros términos. Y si en este caso yo te digo, dime la suma de los 10 primeros, ¿qué tendríais que hacer? Pues, profe, podría hacer la fórmula general, es decir, el término general de esa sucesión, y entonces calculo el A1, el A2, el A3, el A4 y así hasta el A10, y entonces lo sumo todo, vale. Y si yo te digo la suma de los 100 primeros términos, pues no tenéis tiempo ni siquiera en un examen para resolver la suma de los 100 primeros términos. Imposible, no da tiempo. Tenéis que hacer el término general, sustituir 100 veces y después sumarlos todos a mano, es un completo caos. ¿Cómo se resuelve esto? Pues existe otra formulita que es muy sencilla, que te dice que la suma de los términos que yo te pida, por ejemplo, los 100 primeros términos, los 50, los 1000, lo que yo diga de una progresión, se obtiene sumando el primer término más el último término y multiplicando por el número de términos y dividiendo por 2. ¿Qué quiere decir eso? Sé que he contado una cosa que os suena chino ahora mismo, de decirla simplemente con voz. Tendríamos una fórmula que dice que tenemos una sucesión, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer esta sucesión. A sub n es igual a 3n menos 2. Y os pido, sumad los 100 primeros términos. Vale, ¿qué aplico yo? Pues he dicho
que para obtener la suma de los términos que yo te pida, los que sea, se suma el primero más el último que yo te pida. Se multiplica por el número que yo te estoy pidiendo y se divide entre 2 para hacer una media. Básicamente, eso es lo que se hace. Entonces, esto dicho con esta sucesión, ¿qué se haría? Vemos esta fórmula, perfecto. ¿Qué hacemos con esta formulita? Pues vamos a obtener el primer término, el A1. ¿Y cuál es el que yo te pido el último? El número 100, te digo, suma los 100 primeros términos. Pues también vamos a calcular con esa fórmula solamente la 100. Y con esos dos podemos saber cuál es la suma de los 100 primeros términos. A1 sería 3 por 1 menos 2, que será ¿cuánto? 1. Y el A100 sería 3 por 100 menos 2, que sería 300 menos 2, 298. Lo único que estoy haciendo es sustituir en esta fórmula n vale 1 y n vale 100. Vale. Ahora, ¿cuál es la n? Esta n es el número de términos que yo te estoy pidiendo. 100. Los 100 primeros términos te los estoy pidiendo. Por lo tanto, ¿cómo hago la suma de los 100 primeros términos? Pues haré la suma de los 100 primeros términos es igual a A1, 1, más A100, 298. Uy, que he puesto 290. Lo multiplico por n. ¿Qué es n? Pues 100. Y lo divido entre 2. O lo que es lo mismo, 299 por 100 dividido entre 2. Lo que salga debería ser la suma de los 100 primeros términos de esa sucesión, ¿vale? Así es como se realiza la suma de cualquier término. Voy a poner otro ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a ver, ahora en vez de daros una fórmula os podría dar una sucesión. 17, 23, 29, 35, 41, 47. Vale, lo primero, ¿qué tendría que hacer aquí? Calcular el término general. ¿Cómo? Conocido A1 que vale 17 y conocida la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Pues todo el rato estoy sumando 6. A1 vale 17 y la diferencia vale 6. De ahí, sustituyendo en la ecuación en la que podría obtener el término general, ¿de acuerdo? Podría obtener su fórmula. ¿Cuál sería su fórmula? Pues la fórmula la podéis obtener vosotros, la dejo puesta, será AN es igual a A1 más... ¿Más qué? Lo hago de entero porque si no pienso que vaya a liar un poquito, venga. AN es igual a A1 más N menos 1 por la diferencia, vale. Por lo tanto, AN es igual a A1 más N menos 1 por la diferencia, ¿cuál es? 6. AN es igual a A1 más 6N menos 6. Ya 1, ¿cuánto hemos dicho que es? 17, pues ya lo podemos sustituir aquí. AN es igual a 6N más 11. Ese sería el término general. Una vez que he obtenido el término general, ¿qué podría hacer? Pues si te pido, por ejemplo, la suma de los 50 primeros términos de una sucesión, ¿de acuerdo? ¿Qué haríamos? Pues diríamos A50. ¿Cómo calculo A50? Pues será lo mismo A50 que 6 por 50, ¿vale? Más el primer término, ¿no? Más 11. Pues esto saldrá 300 más 11, 311. Ya he obtenido, por un lado, aquí, el término general de la sucesión. Está obtenido aquí, la fórmula. Y lo que he hecho aquí ha sido sustituir esa n por 50. Ahora, sabiendo que vale el primer término, que vale el término 50, puedo calcular la suma. Repito, si A1 valía 17 y si A de 50, que es el último término, vale 311, para calcular la suma sería la suma de los 50 primeros términos, sería 17 más 311, se multiplica por el número de términos, por 50, y se divide entre 2. ¿De acuerdo? Y el resultado sería 8200. Bueno, con esto termino las progresiones aritméticas. Podéis realizar los ejercicios de 1, 2, 3 y 4 de la página 65 para repasar. Hasta luego.